partir de este momento comienza Voces de Montevideo, dedicado a temas políticos, municipales y departamentales de nuestra capital. Como todos los martes, Noelia Fernández, Néstor Morales y Daniel Almeida te acompañamos al mediodía aquí en CX40 Radio Fénix. Buen mediodía, audiencia. Buen mediodía a los compañeros frente amplistas, a los comunistas de la departamental de Montevideo. Les damos la bienvenida a este nuevo programa, el número 44 de Voces de Montevideo. Y ya está conmigo también Noelia. ¿Qué tal, Noé? ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Daniel? Acá ando de vuelta. La semana pasada me di una escapadita por el cumpleaños. Pero bueno, acá de vuelta en el ruedo y con invitados. Estamos esperando a la invitada número 2. Que ahí la dejamos en expectativa. Que bueno, esperemos que esté llegando. Bueno, Daniel, arrancamos entonces con el programa 44 de Voces de Montevideo. Ahí va, arrancamos saludando al resto del equipo que por problemas de aforo nos tenemos que ir turnando. Bueno, hoy nos tocó a Noelia y a mí, pero bueno, un abrazo grande para el chino Néstor Morales y para Demir Pereira, el resto del equipo de conducción. El resto de la barra, de y este Adrián programa. También, a Fede. A Adriana, a Majo, que hace pila que no la veo. Majo, es verdad. nuestra coordinadora, la coordinadora de todos los programas, mandarles un abrazo grande a todos ellos. Así que bueno, empezando este programa 44, ¿te parece si arrancamos con algunas noticias? Vamos a arrancar con las noticias entonces. Borrador de resolución del Tribunal de Contencioso Administrativo afirma acuerdo entre el gobierno y Catun Natie, que nunca me sale. Catun Natie. Ahí va, es objetable en cuanto a su regularidad jurídica. Según consigna de M24, los especialistas del principal órgano de Contralor Estatal afirmaron que hubo falta de respaldo de informes que demuestren los beneficios del acuerdo y la falta de acreditación suficiente en cuanto a la presencia y tutela de interés general. Esto se lee en el proyecto de resolución que fue elaborado el viernes 18 de febrero de acuerdo a búsqueda y en el que señalan nuevas observaciones al acuerdo. Como se recordará, el pasado 9 de febrero, los senadores Frente Amplistas Mario Vergara y Charles Carrera ampliaron la denuncia del pasado año, al aportar nueva documentación sobre el procedimiento seguido por el Poder Ejecutivo para decretar la concesión a la transición belga. Bueno, si sigue complicadito este tema, el propio Tribunal de Cuentas entonces señala 9 observaciones a este contrato, así que veremos qué sucede con eso y qué sucede con la denuncia, como decías, ¿no? Que presentaron nuestros compañeros legisladores. Me distraje un poquito porque vino la invitada, llegó la invitada. La bolilla que faltaba. Bueno, seguimos entonces con las noticias. Seguimos. Una nueva suba del 2% en el precio de los combustibles. El gobierno anunció ayer lunes que los precios de las naftas, gasoil y supergas aumentarían 2% a partir de hoy, pero destacó que se decidió reducir el impacto del incremento. Las autoridades también destacaron que la referencia de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, URSEA, en base al precio de paridad de importación, esquema que surge de la Ley de Urgente Consideración, indicaba que se debían hacer ajustes de entre 5 y 8%. A partir de las 0 horas de hoy, martes 1 de marzo, el incremento será de 1,47 pesos por litro para la nafta Super 95 y de 1,05 para el gasoil 50S. El supergas, en tanto, también ajusta 2% y cuesta 60,35 pesos por kilogramo. Este aumento es el segundo del año, porque para enero no se había decretado una suba, pero sí para febrero. Además, este último incremento se da a 27 días del referéndum sobre 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, entre los que están los referidos a los combustibles. Y bueno, rompe los ojos esto, ¿no? De vuelta suban además, los combustibles. La transparencia se les está yendo lejos, porque lo aumentan cuando quieren, como quieren, no aplican lo que la propia LUC dictamina que deberían hacer, lo están aguantando los aumentos. Según lo que dice la LUC, tendría que haber aumentado, como dijo la URSEA, entre un 5 y un 8%, y bueno, lo achicaron gracias al estado financiero de ANCAP, que estaba fundida, ¿no? O sea, pero ahora tiene para aguantar estos aumentos antes del plebiscito, ¿verdad? Y bueno, no es inevitable no hablar de esto después con los invitados, si bien vamos a hablar de otros temas, sí. Esto está en la agenda.
Muy bien, ya no tienen vergüenza, criticó el senador del FA. El anuncio del aumento de los combustibles no cayó bien en la oposición. Seguimos hablando de los combustibles. Sí. Ya no tienen vergüenza, dijo a La Diaria el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, y expresó que con esta suba se termina de consolidar casi un 30% de aumento de los combustibles en un año. Y este es el gobierno que más ha aumentado los combustibles en la historia. Además, criticó el gobierno por este nuevo incremento después de haber asumido un compromiso electoral, de haber hecho campaña diciendo que iban a bajar los combustibles. Sánchez dijo que el gobierno sigue aprovechando los instrumentos que da la LUC para todos los meses subir un poco más los combustibles. Y por este motivo llamó a derogar artículos que dan a las autoridades 12 oportunidades en un año para ajustar los combustibles y que hasta ahora lo han hecho siempre al azar. Al alza, sí, a la suba. Al alza. Claro. Bueno, cambiando el ángulo de la noticia, entonces, excavarán en un sótano de un edificio del Correo en Ciudad Vieja en busca de desaparecido. El dato proviene de un sanitario que trabajó allí en los años 90 y vio huesos enterrados. La Institución Nacional de Derechos Humanos se apresta a excavar en un edificio público de la Ciudad Vieja en busca del posible enterramiento de un desaparecido, informó a La Diaria la directora de la institución, Mariana Mota. Nos falta coordinar con el Ministerio del Interior para dotar de vigilancia al local y a partir de ahí comenzar a trabajar. La idea es hacerlo lo antes posible, señaló la ex jueza. El edificio hoy es propiedad del Correo, pero durante la dictadura fue un estacionamiento de la presidencia, confirmó el director del ente postal, Jorge Pozzi. Muy bien, me tocó noticia polémica. PIT-CNT decidió mantener sin cambios el paro del 8 de marzo. La mesa representativa ampliada del PIT-CNT decidió mantener el paro general de 24 horas para el 8 de marzo, tal como se había definido en diciembre del 2021. De igual forma, se aprobó dejar en la proclama la convocatoria a votar contra los 135 artículos de la LUC. El Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras es una fecha de conmemoración y lucha de todas las mujeres contra las desigualdades del sistema capitalista y las injusticias del patriarcado. En este marco, desde el movimiento sindical, nos reconocemos como parte de esta lucha desde sus principios históricos hasta nuestros días, dice la resolución aprobada este viernes. Dice además que es compromiso de la central luchar contra la violencia basada en género y defender las igualdades de derechos y oportunidades en nuestra sociedad. Asimismo, los sindicatos y filiales podrán, por razones fundadas, implementar las características de su participación. Esto permite que los sindicatos puedan decidir que sean solo las mujeres las que paren, así como adherir y no parar, o dejar una guardia sindical. La Secretaría General del PIT-CNT, Elvia Pereira, sostuvo que hay artículos que atacan a las mujeres y restringen derechos. Los desalojos express afectan a aquellas mujeres vulnerables y dentro de la población vulnerable tenemos a las mujeres, y muchas de ellas son jefas de hogar y madres de familia. Es ese ejemplo claro y contundente que tiene que ver con la LUC. Claro que vamos a defender estos derechos, sostuvo. Muy bien. Y bueno, vamos a la Intendencia. La Banda Sinfónica de Montevideo de película, gira barrial. Mañana miércoles 2 de marzo a la hora 20 en la Plaza Ex Terminal Goes, en Avenida General Flores y Carlos Reile. Continuando la temporada 2022, la Banda Sinfónica de Montevideo vuelve a los barrios con entrada gratuita, presentando Banda Sinfónica de Película, un concierto sinfónico de bandas sonoras con proyecciones de video en vivo para toda la familia y todas las edades, interpretando temas de grandes compositores como John Williams, con los temas de Star Wars, Superman, Indiana Jones, Howard Shore con El Señor de los Anillos, John Barry, África Mía, Alan Menken, Aladino y Klaus Belt, Piratas del Caribe. Qué bueno esto, che, la verdad, está buenísimo, está muy bueno. Y otra noticia que le eligió Daniel, y están buenas las noticias que trajiste, Daniel, hoy. Muchas gracias. La del Día Mundial de los Recicladores y las Recicladoras, no sabía eso, se conmemora hoy, 1 de marzo. Desde la Intendencia saludaron a todas y todos los trabajadores que hacen posible el reciclaje de los residuos generales en Montevideo. El Día Mundial del Reciclado, oficializado así en el Encuentro Internacional de Recicladores que se realizó en Colombia en el año 2008 y reunió a personas de 34 países, conmemora la muerte de 11 trabajadores de reciclaje que fueron asesinados en la Universidad del Libre de Barranquillas, el 1 de marzo de 1992. Año a año se dedica esta fecha a homenajear a todas las personas que desempeñan tareas de reciclaje y así recordar la importancia de su labor, diría, para la sociedad y planeta.
Actualmente, más de 130 clasificadores y clasificadoras trabajan de forma manual en el proceso de valorización de diversos materiales reciclables en las 4 plantas de clasificación con las que cuenta Montevideo: La Paloma, Durán, Géminis y Burgues. En una Montevideo comprometida con el reciclaje, también se destaca la adhesión de vecinas y vecinos al programa de bolsones, la participación en los ecocentros itinerantes, iniciativa lanzada recientemente en distintos puntos de la ciudad, o el uso de WhatsApp, que es el 092-250-260, para realizar denuncias en caso de advertir mal uso de los contenedores domiciliarios. Perfecto, muy bien. Muy bien, bueno, trancado, pero bien. Y para finalizar el tema de las noticias, algo que me toca de cerca, ¿verdad? Tenemos ya los clasificados para la liguilla del Carnaval 2022. Eso tenés que encargarte vos. Empieza, claro, esto es mío. Esta noche ya empieza la liguilla en el Teatro de Verano, en el Ramón Collazo. Y bueno, los clasificados por categoría son: en Murgas, Agarrate Catalina, Asaltantes con Patente, Diablos Verdes, Doña Bastarda, La Cayetana, La Clave, La Gran Muñeca, La Trasnochada, Nos Obligan a Salir y Queso Magro. En humoristas, Los Chovis, Los Rolling y Sociedad Anónima. Parodistas, Caballeros, Los Muchachos, Momo Sapiens y Cíngaros. Sociedades de Negros y Lugolos, C1080, Zarabanda, Valores y Yamboqueña. Revistas, La Compañía, Madame Gótica y Tabú. En esta categoría se consigna que todos los conjuntos estaban clasificados de manera automática a la liguilla, porque eran los únicos que participaban. Quedaron afuera entonces las Murgas a la Bartola, Amables Vecinos, Araca la Cana, Cayó la Cabra, Curtidores de Hongos, Jardín del Pueblo, La Margarita, La Venganza de los Utileros, Metele que son pasteles, Mi Vieja Mula, Son Delirante, Humoristas Fantoches, Parodistas Aristófanes y la Sociedad de Negros y Lugolos Integración. Como siempre, polémicos los fallos de Carnaval, incluido yo. Muchos pensamos que algunos de los que quedaron afuera podían haber entrado, algunos de los que entraron tal vez deberían haber quedado afuera, pero bueno, lo concreto es que estos son los que van a seguir en carrera en estos próximos 8 días desarrollando la liguilla, y después los fallos finales, que también seguramente van a ser polémicos, dirán quiénes son los ganadores. Yo la verdad que no he visto nada de Carnaval, así que no puedo. No podés, ¿cómo vas a ver Carnaval? Estoy yendo siempre al Canario Luna, sí, que estamos repartiendo información de la ley de urgente consideración y te pones eso. De espaldas al por el escenario y estoy en eso y escucho un poco, pero la verdad que no me queda nada de tiempo ahora, ya está, bueno, estamos ahí. Te perdono entonces. Me perdonás, pero vamos arriba. Bueno, ¿te parece arrancar con el editorial? Así ya presentamos a los invitados que están acá, si no se van a aburrir. Dale. Bueno, muy bien, arranco yo. Muy bien. De la posibilidad de acceso a una vivienda digna depende, en no pequeña medida, una parte importante de la inserción en la sociedad y de la calidad de vida de la ciudadanía. La vivienda es un derecho humano fundamental, reconocido por todos los tratados internacionales y por nuestra Constitución. En ambos casos se establece, tras reconocer ese derecho como fundamental para todos y todas los seres humanos, la responsabilidad central del Estado para garantizar su goce y realización, especialmente en la generación de políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna. ¿El alquiler sin garantías es una innovación de la LUC? No, ya existía desde el año 1974. En ninguna de las leyes anteriores se establecía la obligatoriedad del arriendo con garantía. Si el propietario así lo consideraba, podía alquilar sin garantías. De hecho, un número importante de arrendamientos ya se venían realizando sin que existiera garantía presentada por el inquilino. Muy bien. Como contrapartida de esta flexibilización a favor del arrendatario, se consagran a favor del arrendador plazos brevísimos para recuperar las tenencias de las fincas arrendadas en caso de tener que iniciar un proceso de desalojo, ya sea por causa del vencimiento de plazo, buenos pagadores o malos pagadores. Son varios artículos que afectan a la ciudadanía en materia de vivienda, dejando claro que esto va de la mano de un proyecto de país. Porque la LUC no está sola. Hay que mirarla enmarcada en lo dispuesto para vivienda, en el presupuesto nacional, la rendición de cuentas y las resoluciones del propio Ministerio de Vivienda. En el presupuesto se recortó un 30% la inversión en vivienda. Es parte del ahorro que festejan la calle Pou, Azucena Arbeleche e Isaac Alfi. Se recortaron los préstamos, se recortó nada más y nada menos que el fondo para otorgar garantías de alquiler por parte del Estado. Por todo esto y mucho más, el 27 de marzo votamos sí con la papeleta rosada.
Muy bien, entonces bueno, el editorial ya habla de la temática de hoy, ¿no? Que a eso vamos. venimos exacto. con varios programas que tienen que ver con los bloques temáticos que contienen esta ley, y hoy nos tocó vivienda, así que es un tema muy importante, que cuando uno sale de barriada, sale a hablar con el vecino, es algo que enseguida, el acceso a la vivienda es una de las cosas que algo toca más de cerca a la gran mayoría de la población, ¿verdad? Digo, son altísimos los porcentajes de personas que alquilamos, que somos inquilinos, entonces de alguna forma nos afecta a algunos ya directamente y otros que no sabemos qué va a pasar. Digo, de acuerdo que si se mantienen firmes estos artículos, no sabemos lo que puede pasar con esa regulación del mercado, si no terminaremos. Yo, por ejemplo, que tengo una garantía preciosa como la contaduría, por ser empleado público, capaz que me la termino metiendo en el bolsillo en algún momento, bolsillo. porque Muy nadie me va a agarrar la garantía si se mantiene esto, ¿verdad? Así que bueno, ¿qué te parece entonces empezar? Vamos a empezar porque nosotros invitados. Podemos seguir hablando, pero O sea, acá tenemos gente que sabe del tema. Exacto. Acá tengo a mi izquierda a Valeria España, que es abogada, que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, es abogada, magíster en Derechos Humanos, Políticas Públicas por la Universidad Nacional de Lanús en Buenos Aires y doctorada en la misma. Es social fundadora del Centro Promoción y Defensa de Derechos Humanos y asesora de FUCBAN y muchas cosas más que son muy extensas, pero bueno, estamos acá con Valeria España y tenemos a otro compañero. Tenemos también a Federico Steinhardt, que es integrante de la dirección del ZUNCA, miembro del equipo en formación sindical del ZUNCA y del Instituto Cuesta Duarte. Bueno, buen mediodía, ¿qué tal? ¿Cómo están, Valeria, Federico? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Buen día, ¿qué tal? Salud a ustedes y a la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros, por compartir este tiempo en un tema tan, como decíamos, tan delicado, tan importante, y bueno, que nada menos que contar con especialistas realmente en la materia, que los tienen medio vetados, ¿no? O sea, no quieren debatir con ustedes, parece la gente que defiende la LUC, quieren debatir con políticos, no con técnicos. En el caso tuyo, Valeria, se te había propuesto para un debate y te vetaron, ¿no? Así es, iba a haber un debate que ya habíamos acordado, día y hora, y bueno, finalmente la posición que tiene la comisión del no es que no debaten con quien no sea, digamos, integrante del Frente Amplio, ¿no? Y eso de alguna manera nos pone en evidencia de alguna forma la manera en la que por segunda ocasión nos están negando la posibilidad del diálogo, ¿no? Hay que recordar que desde que se creó la comisión especial para la discusión del proyecto de urgente consideración, no me olvido más, era mayo del 2020, fuimos a algunas delegaciones, 15 minutos para ser escuchados, pero en realidad también hay que decirlo y que la audiencia también lo sepa, que no es algo que comenzó hoy, y que en aquel entonces, del otro lado, digamos, nosotras estábamos hablando y del otro lado los parlamentarios ni nos miraban, ¿no? O sea, de alguna manera era cumplir con este requisito, entre comillas, que evidentemente es un derecho que tiene la ciudadanía de poder plantear su posición sobre una normativa, y del otro lado teníamos a parlamentarios que no nos miraban, solamente deslizaban el dedo en sus celulares, ¿no? Entonces también hay que decirlo porque es muy fuerte esta posición y muestra de una vez por todas que también hay un gran temor de entrar al fondo de la discusión de la ley. Exacto, eso es lo que deja en evidencia, ¿verdad? Digo, no quieren entrar en los aspectos técnicos, en los aspectos concretos de la ley, sino que, bueno, debatir entre políticos sobre cuestiones más generales, digo, menos específicas sobre el contenido de esa ley, en definitiva, que sería interesantísimo ahora, a la hora de votar, que la gente esté informada de eso, de los aspectos que hacen al fondo de la cuestión, de lo minucioso que se puede ser en detalle en una discusión técnica sobre qué implica esto, ¿no? Y sí, y bien, o sea, el tema es también que explicarle al vecino, al que nos está escuchando ahora, de una forma, si bien es importante que tener a dos compañeros que tienen conocimientos técnicos, cómo poder hacer que esa ley sea explicada de forma sencilla para que el que está escuchando pueda entender y podamos convencerlo de que en verdad esta ley en materia de vivienda es un retroceso. Entonces, Federico, ¿qué nos podrías explicar de qué trata la ley de urgente consideración vinculado con la vivienda? ¿Cómo afecta la ley de urgente consideración
al acceso a la vivienda, la cuestión de las garantías, desalojo express, todas esas frases sueltas que andan por ahí o que las andamos diciendo los militantes. ¿Cómo podrías explicarnos a nosotros eso? Bien, vamos a tratar de ser breve en un tema que es extenso, porque son unos cuantos artículos. Pero, por ejemplo, modifica los plazos de los contratos, ¿no? Por un lado, lo que decían ustedes, inventa el régimen de sin garantía, sobre todo sin garantía para el inquilino. Inventa algo que ya está inventado, ¿no? Claro, pero lo pone unas condiciones diferentes, bastante peores, ¿no? Ahí va. Entonces, por ejemplo, modifica los plazos del contrato. Antes el contrato mínimo era 1 año, ahora habilita hasta de 4 meses. ¿En qué cambia esto de que el contrato sea más cortito? Cualquiera que ha alquilado sabe que cuando termina el contrato hay que renegociar. Y cuando tú renegocias no baja, sino que sube. Entonces, bueno, está la posibilidad de una suba ya no anual, sino cada 4 meses. Si no me pongo de acuerdo, o lo que me piden es demasiado, me tengo que ir. Ahí el plazo de entrega de la vivienda también establece un máximo de 30 días, sin posibilidad de que el juez dictamine otra cosa. Acá quien entiende más de leyes puede ser más clara en eso. Lo otro, si yo no entrego a los 30 días, ¿qué pasa? Establece una multa en el artículo 428 de 5 veces el valor del alquiler. Una bestialidad. Yo lo leí varias veces porque pensaba que estaba entendiendo mal. Pero incluso tengo entendido que eso fue modificado, que en el proyecto original era mucho más. Era, no sé si 10 veces. Capaz que Valeria ahí nos puede en el proyecto aclarar. original, después se modificó en el Parlamento, pero digo, el proyecto que envió el Ejecutivo, esa multa, digamos, ese monto, digo, para pagar si te pasabas del plazo, digo, era muchísimo más de 5. Sí, es la mora, la mora de pleno derecho, que además implica que no hay un acuerdo entre las partes. O sea, parte de la característica que tiene la ley de urgente consideración es que impone la mora automática. Claro. Y por lo tanto también ahí queda de manifiesto que evidentemente es un régimen donde no hay igualdad entre las partes, donde quienes tienen mayor fuerza no son las y los inquilinos, eso lo sabemos, y por lo tanto se puede dar una situación como se da, por ejemplo, en los contratos de adhesión, cuando vamos a un banco, donde no discutís las cláusulas que estás firmando, sí, ¿no? Que exacto, son los contratos de adhesión, sí, que se puede discutir, ¿no? O te sirve o no la te constitucionalidad sirve, de eso por nuestra voluntad, ¿no? Entre las partes. Y en este caso puede llegarse a dar la situación en la cual eventualmente las condiciones sean puestas por una sola de las por partes, una sola de las partes arrendador, y el inquilino, claro, bueno, obviamente no tenga mucha posibilidad de discusión. Y sobre eso creo que es importante sumar a lo que decía el compañero, que además los artículos que se impugnan de la sección de vivienda son 34. Ajá. Y particularmente no es todo el régimen de garantías, sino específicamente lo referido a los desalojos, que como bien decía él, puede ser desalojo por vencimiento de plazo o desalojos por malos pagadores, ¿no? Que también ahí tiene sus peculiaridades, ¿no? Lo de malos pagadores. Sí, y ahí yo quisiera mencionar, porque uno de los argumentos que se ha dicho mucho es que, bueno, ustedes están en contra del régimen anterior, y en realidad no es así. O sea, lo primero es, esto se discutió en una ley de urgente consideración. O sea, el conjunto de la coalición de gobierno lo entendió que lo que el país necesitaba en materia de vivienda era un régimen de desalojos express y no solucionar la emergencia de vivienda. Una emergencia que podría considerarse como una emergencia nacional, que los compañeros del Zunca y los compañeros y compañeras de FUCBAN lo han dicho de manera muy clara, que sí hay una emergencia de vivienda, sí, en cuanto a déficit, pero que en definitiva un régimen que promueve los desalojos express, en lugar de mejorar las condiciones de vivienda, las agrava de quienes de por sí ya están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, estas herramientas para el país que tenemos no funcionan, ¿no? Entonces, eso está bueno decirlo porque además ese régimen de garantía, bueno, se está cuestionando la parte lesiva, más lesiva, que es la parte de desalojos. O sea, no se plantea derogar la creación del régimen sino que lo que se plantea es anular los artículos que tienen que ver con los desalojos, ¿verdad? Exactamente, incluso hablar, ¿no? Digo, arranca en el 426 y de ahí 34 artículos, que es justamente las causales de desalojo. Ahí está. Que hay que decirlo, que eso es lo que se está cuestionando. Claro. Y que quienes, incluso en el periodo del Frente Amplio, cuestionábamos siempre cuando había un desalojo, porque un desalojo es una cuestión
es un hecho público, político, porque afecta, hay una gran afectación a las familias que viven un desalojo, y por lo tanto demandábamos desde diferentes organizaciones sociales que hubiera algún tipo de protocolo, algún tipo de respuesta, respondiendo precisamente a obligaciones que Uruguay ha adquirido en el ejercicio de su soberanía, de poder, que no puede haber un desalojo sino un realojo, por ejemplo. Ese tipo de disposiciones no se han implementado. Entonces, en el nombre de la emergencia, de una urgencia, antes de implementar esto, había una batería de cosas enormes por hacer y no se tomaron en cuenta. Porque claro, es cierto que sí, que para mucha gente es un problema el conseguir una garantía, ¿verdad? Pero bueno, había programas de fondos de garantías, para garantías de vivienda para quienes no tenían acceso, que ahora además se recorta esos fondos, el dinero que estaba destinado para eso se recorta. Entonces, mucha preocupación por la gente que no tiene garantía para alquilar, pero recortás los dineros para tener garantía, ¿no? Sí. Sin duda que ahí hay uno de los meollos del asunto. Y yo me quería detener un poquito en esto del plazo del mal pagador, que lo cambiaron también, ¿no? Ahora se considera mal pagador a partir de que te atrasaste 3 días. 3 días. Sabiendo que en Uruguay muchas empresas pagan fuera de fecha, lamentablemente. Entonces, bueno, a los 3 días sos considerado moroso, de ahí 6 días hábiles y te desalojaron del todo. Y para parar eso... Bueno, tenés que contratar un abogado, esto, aquello, que no es tan sencillo. Pero además, en general, armar un escrito. Un recargo del 60%, ¿no? Claro, eso si querés que no te echen, seguro. ¿no? Te atrasaste 2 o 3 días, querés que no te echen a los 9, tenés que pagar con un 60% de recargo, que es otro disparate económico, ¿no? En Uruguay existen los recargos cuando uno se atrasa, pero un 60% es como medio mucho. Una cuestión que también hay que plantear, que es una dimensión que a veces no está sobre la mesa, que es el acceso a la justicia de las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Cuando hablamos de un desalojo, estamos hablando de, bueno, es un juicio, entonces, en este caso el arrendatario promueve un juicio de desalojo en una estructura que es la estructura monitoria. ¿Esto qué quiere decir? Es una estructura en la cual se da por sentado que lo que dice, en este caso, el que promueve el desalojo, es correcto y por lo tanto se da por cierto los hechos y puede llegar a ejecutarse el desalojo si en este caso el inquilino no pone excepciones. Esto es igual en todos los regímenes de desalojo. Pero la peculiaridad que tiene esto es que hay que decirlo, como en el caso del mal pagador, entre comillas, porque de vuelta, ¿quién no ha tenido un atraso? 3 días. Es una demencia porque no quiere crear personas sin protegida de su derecho a la vivienda. Quiere generar deudores, digamos, cuando se crea una mora de pleno derecho en este contexto. Habilitar la usura, digo, con la vivienda, además, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la posibilidad de defensa en 3 días que pueda llegar a tener la persona para poder incluso preparar un escrito, poner excepciones, o sea, es una locura. Y lo que vemos que ya en un régimen como el que tenemos, que es el decreto ley, o sea, tampoco es que sea una maravilla porque se discutió, esto no hay una versión taquigráfica del decreto ley de la 14.219, está en las actas del Consejo de Estado, digamos, la discusión de esta ley, o sea, tampoco es que le estemos defendiendo, sino que esto es lo que tenemos. Pero comparado con esto era... Pero ni la dictadura se atrevió a tanto, ¿no? Y hay que decirlo también, porque eso lo tienen que saber las y los inquilinos. Porque además, algo que lo hemos discutido bastante con las y los compañeros de FUGBAN, que tiene que ver con la protección que tienen los inquilinos, o sea, la organización necesaria para que los inquilinos también puedan plantear lo abusivo que puede ser un régimen donde te coloca en un lugar de mal pagador, cuando en realidad la reducción de plazos es una locura, y la propia academia, acá traje incluso un libro de Miguel Ángel Tomé, habla de las imprecisiones legislativas que tiene el texto. O sea, hay problemas procesales que impone este régimen y por lo tanto no beneficia ni a las y los inquilinos. Las y los propietarios están dudando porque obviamente se está impugnando, lógico, porque no sabemos si esto pueda llegar a funcionar, y en la propia academia también se cuestiona. Entonces las organizaciones sociales lo hacen también y la oposición lo está haciendo también. Entonces creo que tenemos un conjunto de herramientas para poder visibilizar que todo este componente de desalojos está mal. Sí, no aporta en lo absoluto, y por lo tanto me parece que es las razones por las cuales tampoco quieren debatir artículo por artículo, que incluso lo podríamos compartir, leer y con las y los oyentes, ¿no? Muy bien. Sí, incluso un corte
de clase, muy claro en la redacción, porque hay un artículo, poner el 455, que ahí habla de las obligaciones del propietario, de quien pone en alquiler, ¿no? Que en el régimen anterior vos mínimamente para poner en alquiler la vivienda tenías que estar al día. Sí. Bueno, el 455 pone a texto expreso que no hace falta. Vos Mirá. podés estar debiendo contribución inmobiliaria, impuesto a primaria, todo igual. Podés, Pero podés alquilar igual. Y si el inquilino se atrasa 3 días, ahí sí lo ejecutás y está. Entonces ahí creo que ahí es donde cierra el moño de esto y la Sí. explicación de por dónde viene Totalmente. el hilo de esta cuestión. Sí, siempre la defensa a los mismos, ¿no? La Claro, ley o sea, esta demuestra eso, es así. Lo que son exigencias para el propietario en este caso quedan de lado totalmente, ¿no? O sea, Sí, lo que se ha puesto también sobre la mesa en relación a este aspecto de no tener que acreditar el pago de tributos nacionales o municipales, Sí. es que lo que visibiliza es que también se corre el riesgo de que las viviendas que se busca de alguna manera volver a poner en el mercado sean viviendas que no tienen las condiciones de habitabilidad necesarias. Claro, no hay ningún están tipo de claro, no control. está no hay- reglamentado. Algo que venimos denunciando hace tiempo es decir, bueno, no queremos una sociedad de clientes y súbditos y de súbditos y de personas que, bueno, digamos, las franjas que están en una situación de mayor vulnerabilidad en materia de acceso a derechos y particularmente el tema de vivienda, bueno, lo que se piensa desde, digamos, desde la torre ejecutiva que puede solucionar su situación es, bueno, poner en circulación aquellas viviendas que no cumplen con Que no las están en 3A. condiciones, Como claro. si fuera un beneficio la irregularidad, ¿no? Como Claramente, o sea, en realidad acá es decir, bueno, queremos solucionar el tema de vivienda, bueno, capaz que un cuarto con determinadas características que no cumple con los estándares internacionales de adecuación en materia de vivienda, Sí. son puestos en circulación Con este nuevo con esta régimen, idea. seguro. Tampoco ni significa que vaya a pasar, ¿no? Pero está, digamos, Pero en este... no lo inhabilita, digamos. No lo inhabilita, Podría claro. perfectamente pasar. Muy bien. pero además del tema, ¿no? De esta ley en este momento es perjudicial, pero el tema de que está siempre vigente es la cuestión de la propiedad privada, ¿no? O sea, el acceso a la vivienda y el acceso de los más vulnerables a una vivienda ya es difícil, ya ha sido difícil y en este momento es más difícil. ¿Nos tenemos que ir a un corte? No, te iba a dejar terminar y les iba a proponer, digo, dejar esta cuestión, este cuestionamiento que hacía Noé, para después de la pausa nos vamos a los consejos comerciales de la emisora y volvemos en un ratito con Voces de Montevideo. Volvemos con este programa número 44 de Voces de Montevideo y seguimos con nuestros invitados. Antes queremos recordarles nuestro número de WhatsApp, de celular y WhatsApp, es el 092-41.001. Allí nos pueden hacer A ver si llegar. nos escribe alguien, Sí, la no, verdad, ¿eh? Tenemos algún mensaje. ¿Tenemos mensajes? Sí, tenemos mensajes. Mira, rapidito te voy a decir. Tenemos mensajes, bueno, como siempre, Francisco Pancho Freitas. El Pancho, saludos. Que nos manda un artículo de la diaria sobre un reportaje de Oscar Andrade, La lógica de la LUC, que dice Oscar que Uruguay parece ser el único país del mundo en donde los abusos son de los trabajadores Y a no los de los empresarios. O sea, empresarios. de acuerdo a lo que dice la LUC, protege a los empresarios porque parece que los trabajadores abusamos de ellos. Sí, y bueno, también nos manda una declaración de la Asociación Uruguaya de Laboristas, o sea, los profesionales vinculados al derecho laboral y de la seguridad social, en donde también hacen una serie de consideraciones en por qué hay que derogar estos artículos que tienen que ver con el trabajo también, con el mundo del trabajo, digo, porque se alienta la informalidad, dicen ahí, voy a leer punteado los títulos, se limita el derecho de huelga en contradicción a lo dispuesto por la Constitución, considera ilegítimo el piquete pacífico,
autorizando la discrecionalidad del uso de la fuerza por parte del Poder Ejecutivo, y en su esencia dice que la LUC limita y criminaliza la protesta pacífica en general. Ya tendremos que hablar de algún programita sobre trabajo e invitar a alguno de los compañeros. Esto es lo que nos mandaba, compañeras. Lo que nos mandaba Pancho. Después también tenemos un mensaje de Acosta y de Raulito, que nos mandan también un tuit que... sí que nos mandan con sí, información. Por supuesto, está buenísimo. Una resolución, dice Gabriel Pereira, el periodista Gabriel Pereira, dice que una resolución de ACE alarma a los abogados defensores. Los médicos no informarán sobre el resultado de la atención a detenidos. Los defensores quedan ciegos ante posibles lesiones. ¿Era necesario, justo en este momento, que se suman denuncias de abuso policial? Habrá un planteo oficial. O sea, una declaración de los abogados defensores en cuanto a que ACE sacó una resolución en que no va a informar a la policía cuando la policía conduce detenidos a un hospital para ser revisado o donde sea. No van a dar información sobre las posibles lesiones que tengan, los problemas que tengan. Solo les expedirán una constancia de que el detenido fue revisado, pero no van a decir que tiene. O sea, el abogado que defiende a esa persona no va a saber qué resultado arrojó el estudio que le hicieron en ese hospital, ¿no? O sea, tremendo. Así tremendo. Que bueno, esto gracias a Acosta y a Raulito que nos mandaron este mensaje. Bueno, muy bien, seguimos, porque se nos van los minutos, las horas. Y acá estamos con Valeria y con Federico, y en el cortecito ahora estábamos hablando con Valeria que estaría bueno tener una cuestión más didáctica, más de ir hacia la ley, de ir hacia los artículos, porque claro, uno a veces explica en bloques, ¿no?, sobre educación, sobre salud, sobre vivienda, pero parece que, bueno, son como cosas sueltas. Entonces, acá que tenemos a Valeria, que es abogada, y tenemos al compañero del Zunca, que también está empapado en el tema, vamos a ir hacia cada uno de los artículos, así podemos ir explicándole a los escucha de a poco cada artículo. Claro, y brevemente mencionar también, en función de la pregunta que dejabas en el aire antes del corte, sobre a quién le habla, ¿no?, esta ley. Y si nos remitimos a la exposición de motivos, cuando se presenta el proyecto de ley de urgente consideración, habla concretamente que uno de los objetivos es una mayor agilidad en el mercado de alquileres y como contrapartida la celeridad, la posibilidad de desalojar al inquilino en plazos brevísimos, ¿no? Lo cual, desalojar al inquilino en plazos brevísimos, trae mayor celeridad en el proceso, justicia y economía procesal. En su momento nos preguntábamos, justicia y economía procesal para quiénes, ¿no? Eso hay que ponerlo como un primer punto. Y de ahí, bueno, sí remitirnos a los artículos, como le decía, ir a los más complejos, sobre todo pensando que estamos hablando ya que los que se están proponiendo dentro de los 135 artículos, habla específicamente sobre las causales de desalojo, ¿no? Ya estamos en el proceso en el cual una persona se retrasó en el pago o hubo un vencimiento de plazo, como indicaba el compañero. Y en ese sentido, por ejemplo, el desalojo por vencimiento de plazo está en los artículos 429 y 436. Y en ese caso lo que vemos es que aunque la inquilina sea buena pagadora, ya no tendrá un año para dejar el lugar, sino 30 días. 30 días. Y si no, será lanzada judicialmente otros 15. Entonces, el desalojo es uno y el lanzamiento es otro proceso, ¿no? Entonces, sí, una de las discusiones que se dieron en la doctrina era cuándo corrían los plazos de lanzamiento. Y lo peligroso, y es uno de los errores de redacción que tiene la ley, es que el lanzamiento podía ser no cuando terminen los 15 días, sino en el día 1 del correr de esos días. Entonces, ahí mismo hay una interpretación confusa. Claro. En este caso, por ejemplo, Tomé habla de poder interpretar, que hubiera una ley interpretativa a qué se refieren con eso, sí, con ese plazo, pero lo que vemos es que si esto se pone en funcionamiento de una manera mucho mayor que ahora, porque obviamente la impugnación en la que estamos antes del 27 de marzo, nadie esto va a estar congelado, claro, pero hay que ponerlo sobre la mesa porque es peligroso, ¿no? Y después del 437 al 445 que habla
lo decía el compañero, 3 días en pagar el alquiler se transforma en moroso. Sí, ¿no? aunque haya pagado en fecha todo el resto del periodo que lleva alquilando. Y en este caso, dice, el 445 dice, los juicios de desalojo contra malos pagadores quedarán clausurados si dentro del plazo para oponer excepciones, o sea, cuando la persona Sí. puede defenderse, Para parar consigue un ese abogado desalojo. para presentar un escrito y defenderse, Sí. si es que lo consigue, el inquilino consignará la suma adeudada más el 60%. Exacto, lo que mencionábamos Lo que hoy. venimos Entonces, hablando. o sea, no es que hay una interpretación del Zunca, hay No, una interpretación no es de un Fruba, invento lo dice nuestro. la hay una ley. interpretación de Oscar Andrade. No, lo dice, capaz que también lo que pasa es que muchas de las personas que defienden la LUC no la han leído. Claro. Es ya el camiseteo del que hablan, Sí, sí. es porque realmente no la leyeron. Claro, Entonces, porque es imposible, digo, que si vos estás atrasado 3 días, tenés que conseguir la plata esa que no tenías para pagar el alquiler, más un 60% para parar antes de 6 días el desalojo. es indefendible. Y además hay uno, Inviable. el 440, artículo 440, que prohíbe el pago parcial Ajá. también. Además eso, o Claro. sea, tenés que conseguir Ah, toda la bárbaro. plata Toda junta. la plata junta. O No hay fuiste. forma de pagar, o sea, está expresamente prohibido en uno de los artículos, Sí, el 440, sí, sí, o sí. el pago parcial. Es que es redondo. Que está. puede pasar, no sé, se me enferma un hijo, esto, aquello, tuve unos gastos extra que no pensaba tener y tengo voluntad de pago. Claro, te Pero entrego además- una parte y Pero- paramos el adem- desalojo, por Claro, lo menos. pero también Además está está expresamente... Barrio Mayo a las 11 horas, Valledén, esa también es importante, en Puntas de Manga, lugar de encuentro a confirmar, Todos son a es confirmar, dale. no, es Belloni y Antares, esa está. Bueno. Lugar de encuentro a confirmar, 10 horas, Cordón Norte, Centro, Uruguay y Magallanes, 17 horas, sábado 5, Los Bulevares, Luis Valleverres, Ideario Artiguista, 10:30, Villa Camila, Transatlántico, lugar de encuentro a confirmar, mentira, 17 horas. Esa Bueno. agenda le faltan cosas. Y de todas formas, infórmense cada uno en su comité, en su Busquen, sindicato, busquen. dónde son las actividades y participen de esto. Nos vamos, Nos vamos. Será hasta el martes que viene con un nuevo programa de Voces de Montevideo. Gracias, Fede Lima, en los controles. Nos estamos oyendo, mejor Sí, dicho, oyendo. la semana que viene, el próximo martes. Que pasen bien.